momento, en el marco conmemorativo de la 21ª Semana de Derecho, muy buenas tardes a todas y todos los participantes. Y como efectivamente lo señaló, iniciamos a nombre del licenciado Germán Federico Pedrosa Gaitán, director de la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija, y de los coordinadores de la carrera de Derecho, la doctora Violeta Méndez Carlo y el doctor César Hernández Mier de la carrera de Criminología. Toda la comunidad estudiantil, a los invitados. Es verdaderamente muy grato presentar el día de hoy al ponente y una pequeña semblanza de su trayectoria, la cual es muy, muy intensa, y con la finalidad de que ustedes lo conozcan, déjenme les digo que hace aproximadamente 8 años yo conocí al doctor Carpizo, aquí en mi facultad, en la presentación de uno de sus libros, y que hoy en día suman más de 20 libros de su autoría. En sus líneas de investigación y docencia se encaminan a la tutela efectiva del ser humano y de su entorno, destacando su interés en instrumentos de defensa constitucional y temas relacionados con la interpretación progresiva del derecho y del combate a la corrupción. En el ámbito del litigio, ha implementado acciones que preservan la dignidad y la existencia de leyes y programas que beneficien a las personas y a los grupos vulnerables. También ha impartido cátedra en la Universidad Nacional de México, la UNAM, y otras instituciones académicas, no nada más a nivel nacional, sino también internacional. Es padre de la teoría diognocentrista. Esta, fíjense muy bien, es una pequeñísima semblanza del ponente. Y como lo dijo la doctora Violeta, no quiero más que ustedes se den cuenta y lo conozcan, escuchen en la ponencia que nos va a dar el día de hoy, denominada El derecho a la indemnización conforme en parámetros pro persona. Para mí, verdaderamente es un honor. Sabe la amistad, el respeto e inclusive, vamos a decir, todo lo que he crecido académicamente en este acompañamiento de estos 8 largos años. Y para mí, vuelvo a repetirlo, es un honor presentarlo. Doctor, lo dejo para que todos puedan oír el tema que usted es el mejor experto en la materia. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Muy buenas tardes. En efecto, me une una gran admiración y una gran amistad con profesores y con la Facultad de Derecho, Ponciano Arriaga, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Guardo de los mejores recuerdos y evidentemente me congratula el hecho de tener verdaderos amigos y profesores muy destacados, muy estudiosos, siempre inquietos, siempre tratando de poner en alto el nombre de su facultad, lográndolo en todas las veces que lo han tratado de hacer, y sobre todo sembrando esas semillas de la inquietud académica que sin duda alguna están y seguirán dando resultados efectivos. Les agradezco muchísimo la valiosa y la generosa presentación de mi persona y pues bueno, sin mayor preámbulo, agradeciendo de antemano al señor director de la facultad por la invitación doble, no solamente para estar con ustedes en esta 21 semana de Derecho, sino también para dar clases en la maestría de Constitucional y Amparo, o de Amparo si no me equivoco. En fin, estaré con ustedes, estoy muy agradecido, todo mi apoyo y pues bueno, empecemos a platicar un tanto sobre la temática que el día de hoy me convoca frente a ustedes, el derecho a la indemnización. Para poder entrar en esta temática, quisiera previamente hacer una especie de preámbulo que nos permite identificar en qué tipo de estadio
o en qué tipo de plataforma o de tiempo nos encontramos en estos momentos, por así decirlo, en México. Muy importante que tengamos en consideración la distinción entre Estado legal y Estado constitucional, como no me dejarán mentir sus profesores de Derecho. En el tema legalista ya ha sido superado por una temática o tendencia constitucional. Entonces, decir que estamos en un Estado legalista, que estamos en un Estado de leyes, desde una perspectiva común es aceptable, pero desde la perspectiva jurídica para nosotros como abogados o como estudiosos del derecho, no podemos aceptarlo más. El Estado legal ha sido superado por uno de índole constitucional y ahora voy a señalar a grosso modo cuáles son esos rasgos de diferencia que existe entre un Estado legal y un Estado constitucional. Como ustedes saben, en un Estado legal, la ley es sinónimo de justicia. Lo que dice la ley hay que aplicar a rajatabla. No podemos ignorar el contenido de la ley y los jueces en ese ámbito de Estado, por así decir, son autómatas del derecho. Solamente aplican lo que la ley dice. Y esa situación de autómatas de la ley viene de la teoría de Montesquieu, que fue prácticamente el creador de la división de poderes, uno de los autores más importantes para la dogmática constitucional, que en ese punto de Estado legal de derecho, pues fue el tiempo que le tocó vivir, pues nos muestra y nos da un matiz de lo que es un juzgador en un Estado legal. Pero en un Estado constitucional, la ley deja de ser sinónimo de justicia, la ley deja de ser aplicada a rajatabla y los jueces dejan de ser seres inanimados, efectivamente pronuncian el contenido de lo dispuesto en las leyes. Los jueces comienzan a interpretar el contenido normativo con el propósito de inaplicar la ley, interpretarla de manera armónica conforme a los derechos en juego, o bien declararla inconstitucional. Entonces, en el Estado constitucional de derecho, la protección hacia la dignidad de las personas se vuelve una realidad. ¿Y por qué digo que se vuelve una realidad? Porque el Estado legalista lo que hizo fue pasar en segundo término o pasar a segundo término los derechos y las libertades de las personas con el propósito de supeditarlo al contenido de la ley. Por eso, en un Estado legal, ustedes no pueden tener derechos si es que la ley no los reconoce. En un Estado constitucional, la ley no necesita reconocer un derecho para que ustedes lo tengan. Por ejemplo, el derecho a conocer la verdad o bien el derecho a la vida. El derecho a la vida estaba previsto en nuestra Constitución, pero con motivo de una de sus reformas, hace aproximadamente 8 o 10 años, se derogó del contenido constitucional. Esto es, ya no aparece en la Constitución el derecho a la vida, pero no por no aparecer en la Constitución el derecho a la vida, ustedes de antemano quedan exentos de tener ese derecho. No, al contrario, se trata de una situación elemental porque sin vida no hay derecho. Entonces, el Estado constitucional es más empático, el Estado constitucional parte del sentido común que debe de existir en la procuración y la impartición de justicia con el propósito de tomar en consideración que las necesidades humanas, las necesidades del ser humano frente a su entorno y así poder ir generando progreso. Dentro de este preámbulo de ideas, antes a la temática de la indemnización, se encuentra parte de lo que yo he denominado dignocentrismo. Y la tendencia dignocentrista, además de brindar un concepto renovado y flexible de derecho, de ley, de justicia, de democracia, de economía, entre otras cosas, postula que nos situemos desde la dignidad hacia afuera, o bien que pongamos a la dignidad en el centro de todas las cosas. Esto es, desde una perspectiva dignocentrista, que si tuviese que inclinarse o ser partícipe de una de esas dos teorías que llamamos legalista o constitucional, evidentemente estaría desde la perspectiva constitucionalista. Pero desde la idea dignocentrista, a grosso modo, se toma en consideración a la persona con el propósito de que
con independencia de que sea de izquierda, de derecha, con independencia del tipo de religión o de creencia ideológica que tenga, se le tome en consideración para progresar. Esto es, tomamos en consideración al ser humano no por el partido del que venga, ni no por las ideas que lo respalden, sino más bien por su interés que tiene en generar progreso. Nadie quiere ser pobre. Nadie quiere estar al margen del progreso. Al contrario, todos buscamos la manera de poder progresar, pero ese progreso tiene que ser en armonía y en respeto de derechos y de libertades. Por eso la teoría dignocentrista se aparta un poco de los radicalismos que pueden llegar a existir entre izquierda y derecha, entre católicos y cristianos, entre cristianos y musulmanes, entre musulmanes y judíos, entre islámicos, en fin, se aparta de todo eso y dice, a ver, partamos de una premisa básica. El ser humano busca progreso. El ser humano en sí busca estabilidad. El ser humano en sí busca armonía, no busca guerra. Esas son las excepciones. No busca pobreza. Esas son las excepciones. No busca terrorismo. No, esas son las excepciones. Lo que busca es armonía, paz, progreso, bienestar, estabilidad. Entonces, la teoría dignocentrista propone la manera de armonizar el conjunto humano en relación con su entorno para poder propiciar mejores o mayores estándares de convivencia efectiva y sobre todo de armonía entre lo que es la dignidad y sus circunstancias. Desde esa perspectiva, una tendencia constitucional, una tendencia legalista, la tendencia legalista se ve totalmente superada. No puede haber un abogado al día de hoy que diga que se tiene que respetar al pie de la letra la ley. No, la ley es un referente. Lo vamos a respetar siempre y cuando no violente derechos, libertades o atente contra la dignidad de las personas. Y es ahí donde viene un concepto de derecho que yo propongo, en donde digo, un poco previo al concepto de derecho, el derecho es aval de la dignidad o la dignidad avala el derecho. Desde una perspectiva legalista, el derecho avala la dignidad. Sin derecho no hay dignidad. Pero desde una perspectiva dignocentrista, es la dignidad la que avala el derecho. Podríamos tener muchos derechos y muchas libertades, pero si esos derechos y esas libertades no están avaladas por la dignidad, en automático no son derechos. Son enunciados que usurpan el nombre de un derecho sin serlo. Por ejemplo, el derecho a tener esclavos, evidentemente sería una locura. El derecho a poder ultrajar o calumniar en vísperas de libertad de expresión, evidentemente no tendría por qué ser un derecho. Sin embargo, vemos tendencias estaduales bastante comprometedoras en donde empiezan a infiltrarse tendencias o políticas públicas que verdaderamente son contrarias a la dignidad, que son contrarias a ese cúmulo de armonía que debe de existir entre lo que es el ejercicio estadual y los estándares de progreso nacional. Entonces, el derecho a la indemnización viene a ser una forma de poder mantener esa coexistencia entre lo que es el ejercicio del Estado y las demandas de la ciudadanía. En México tenemos graves problemas. Tenemos un sistema constitucional, tenemos un sistema o un marco normativo secundario que a su vez regula o bien retoma las ideas de la Constitución, que se pueden cuestionar a través de la vía de amparo, evidentemente. Cualquier ley, cualquier norma, cualquier acto, cualquier omisión puede cuestionarse a través de la vía de amparo. Y es precisamente el amparo la espada del constitucionalista para poder detener cualquier tipo de arbitrariedad que tienda a mermar el ejercicio digno de la humanidad y de su contexto. Entonces, el amparo nos sirve para poder en un constitucional. Y es por eso que el sistema legislativo o el sistema legal es sectario. Hay ideas que tienen que ver con el Estado constitucional de derecho y la teoría dignocentrista que inclusive podrían cuestionar
las reformas que se puedan hacer a la Constitución o la propia Constitución si es que es contraria a estándares previos de protección a la dignidad. Y con este parámetro, bajo este parámetro de ideas, el derecho a la indemnización es una estrategia que pocas veces se ha ejercido en nuestro país porque México está acostumbrado, lamentablemente, a violar derechos humanos de manera sistemática sin que exista una repercusión a título de indemnización contra del infractor o contra del violador a derechos humanos. ¿A qué me refiero? El derecho a la indemnización evidentemente está contemplado en la Constitución bajo ciertas hipótesis. Sin embargo, no me quiero ir a la taxividad que se ha hecho, es decir, a la enumeración taxativa de las hipótesis en las que procede la indemnización, sino vámonos a un tema de indemnización genérica, por así decirlo, cuando está de por medio la dignidad de las personas que la demandan. El caso de la pandemia. ¿Es responsable el Estado por no informar a tiempo el uso del cubrebocas como una acción contundente contra del peligro de contagio o contra del aumento de contagios? ¿Sí o no? Sí, definitivamente que sí lo es responsable, porque primero dijo que no y luego resultó que sí. Bueno, ok. ¿Qué pasa en nuestro país? Con esa verdad contundente, los videos, está todo documentado acerca de esa omisión de cuidado que tuvo el Estado para proteger nuestra salud, porque él es el garante de nuestra salud, para eso le pagamos, para eso pagamos impuestos, para que ellos garanticen nuestra salud. En el momento en que ellos empiezan a decir disparates, o en el momento en que ellos eluden la utilización de acciones contundentes para proteger nuestra salud, incurren en responsabilidad. Pero ¿qué pasa en México? Como en México estamos más bien operando desde una perspectiva legalista, se checan las leyes, se ven las hipótesis y se dice, aquí no hay responsabilidad para aquellos que hayan dicho que no se debe de usar el cubreboca o que el cubreboca no era necesario para evitar la pandemia. Y por arte de magia, ellos quedan totalmente excluidos de responsabilidad. Bueno, eso es lo que se estila, eso es lo que se cree, pero desde la perspectiva constitucional, no hay duda. Es verdaderamente contundente que ellos incurrieron en responsabilidad. ¿Qué es lo que amerita la ciudadanía afectada por la irresponsabilidad del Estado? Una indemnización. Sin embargo, pocas veces se litiga contra el Estado para ejercer ese tipo de derechos. Mi derecho a la salud que se vio violentado por un manejo negligente de la temática de protección a mi propia salud. Porque ellos, sabiendo que debía de usar yo el cubrebocas, dijeron, en un momento contundente en el que mi familiar falleció, en el que mi amigo falleció, en el que mi conocido falleció, que no era necesario usar el cubrebocas. Esta persona no usó cubrebocas confiando en lo que decía el Estado y resulta que se infectó y falleció. Y dejó sin sustento a una familia y perdió esto y perdió lo otro. Bueno, esos son temas que se tienen que plantear desde una perspectiva administrativa y comenzar a hacerle ver al Estado que tiene una gran responsabilidad, no solo desde la perspectiva moral y política, sino también jurídico-constitucional. Y es por eso que el derecho a la indemnización es muy importante que lo comencemos a usar día con día. Ya basta de que se violenten derechos humanos y no pase nada. Sabemos, porque así está en múltiples códigos penales, que violar derechos humanos es un delito. Por ejemplo, la discriminación. ¿Y cuántas demandas de amparo no se han concedido? ¿Cuántas sentencias de amparo no se han concedido a favor del quejoso que alegó violación a la no discriminación en los últimos 20 años? ¿Cuántas? No podríamos decir que no hay solo una, deben de haber algunas. ¿Y cuántas de esas sentencias han sido el fundamento esencial para poder perseguir desde la perspectiva penal al infractor? Ninguna hasta el día de hoy que yo sepa, ninguna. Pero ¿cómo? Si el Ministerio Público es parte en el juicio de amparo, no se da cuenta que cada vez que se concede una sentencia de amparo se concede por violación a derechos humanos y cuando un derecho humano se violenta en automático se configura un delito. Ah, no, bueno, es que ahí no quieren llegar. Sí, es que ese es el problema, que no quieren llegar, no quieren ejercer conforme a lo que dice la Constitución, pero evidentemente es necesario.
¿Por qué es necesario? Porque en México se respeta más una regla de tránsito que un derecho humano. Y la regla de tránsito se respeta más por una sencilla razón. Cuando usted se pasa un semáforo, cuando usted se estaciona en una línea amarilla, le detienen el vehículo o le cobran una multa, o las dos. Pero cuando usted viola derechos humanos, no pasa de que le digan no lo vuelva a hacer y respete derechos humanos de hoy en adelante. Y ahí queda. Entonces, por eso, obviamente, la gente le vale un cacahuate y violenta los derechos humanos que se le pega la gana, porque sabe que lo máximo que puede pasar es que revoquen su determinación y le digan no lo vuelva a hacer. Y ya. Por eso es que toman a juego a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y toman a juego a las comisiones estatales de derechos humanos. Y los toman a juego porque al final descubren violaciones a derechos humanos y la recomendación nadie la conoce, nadie la lee, se guarda en un cajón y las autoridades o ciertos particulares lo único que dicen, ok, sí está bien, no lo vuelvo a hacer, y lo vuelven a hacer y no pasa nada, no lo sancionan, no hay multa. Y en el ámbito del derecho, la parte más poderosa para hacer cumplir una ley, para hacer que se cumpla con un derecho, para hacer que se cumpla con la Constitución, es la vía de apremio, o bien la multa. Porque sin pegarle en el bolsillo a una persona, esa persona nunca va a entender que no tiene por qué pasarse un semáforo, que no tiene por qué estacionarse en una línea amarilla y que no tiene por qué, sobre todo, violar derechos humanos. Entonces, el derecho a la indemnización, el día de hoy, o al día de hoy, mejor dicho, es una herramienta esencial, no solamente para evidenciar la responsabilidad del Estado que tiene con respecto al ejercicio de nuestros derechos, sino es la herramienta esencial para poder ponerle un alto al Estado y que deje de violentar derechos humanos cuando se le pegue la regalada gana. Porque evidentemente se violenta un derecho humano, en automático ustedes denuncian, en automático ustedes promueven una demanda de amparo, en automático ustedes se defienden. Y luego la autoridad les reconoce y les dice, tenían toda la razón, sí les violaron sus derechos humanos. ¿Y qué pasa? No pasa nada. O sea, no va más allá de que se revoque la determinación y ahí quede. Pero el litigio que ustedes ejercieron, el pago de abogado que ustedes tuvieron que hacer para defenderse de un acto arbitrario, un acto que no debió de existir, pero que existió gracias a la negligencia de una autoridad del Estado, todo lo que ustedes se invirtieron, todo lo que ustedes dejaron de trabajar gracias a la existencia de ese acto, ¿qué acontece con eso? Nada. Y eso es lo que tenemos que prohibir. Tenemos que ver la manera de que a través de la indemnización, que las sentencias de amparo comiencen a tener ese doble efecto. Ok, concedo el amparo por violación de derechos humanos al 14, al 16, al primero, al quinto, al que ustedes quieran. Primero. Segundo, se ordena la revocación de la determinación. Y tercero, se ordena la apertura en la vía incidental para que el quejoso demuestre si hubieron o no actos en detrimento de su patrimonio con motivo de su defensa ante la arbitrariedad que este juzgado descubrió. Y ahora sí hubo. El primero es que tuve que contratar a un abogado y aquí está su factura. Entonces el señor que hizo un acto arbitrario que no debió de haber hecho, porque la autoridad rinde un juramento de que tiene que cumplir la Constitución y que no va a actuar en contra de la Constitución y menos de los derechos humanos. Entonces, cuando lo hace mediante negligencia. Entonces las autoridades ahorita tendrían que ponerse las pilas y no estar pensando, como siempre lo han hecho, de que no, primero emito el acto y si a alguien le molesta, que se defienda. Lo echo para atrás. Ok, pero ¿y el daño que ya provocaste? Ah, no, eso no me importa, eso ya es cosa de ellos. No. Eso es responsabilidad de ustedes, que es exactamente lo mismo que pasa con un médico. Imagínense ustedes, van a que les operen un ojo y resulta que el médico les opera el otro y además lo deja ciego de ese. Entonces ustedes ya se quedaron medio ciegos del que iban a que lo operaran y ciego totalmente del otro que no tenía nada. ¿Y qué va a pasar? Ustedes dejan que el médico salga y le diga, pues sí es que me confundí, ni modo, le ofrezco una disculpa. Y ustedes van a decir, sí, claro, gracias, me voy con mi disculpa, ya no veo de uno y del otro medio. Evidentemente saben ustedes que no es así, para eso están las acciones. Y le van a demandar la imprudencia y le van a pedir una indemnización y van a cuantificar la temática de los ojos conforme a la actividad de la persona. Y van a llevar ese litigio, lo más seguro. Hay quienes no lo hacen.
Ok, hemos sabido de personas que llegan a que les tienen que cortar una pierna, la izquierda, y resulta que le cortan la derecha y al final le tienen que cortar también la izquierda y entonces se quedan sin las dos piernas por una irresponsabilidad de los médicos. Ah, ahí sí algunos brincan. Pues es lo mismo aquí. A ver, el Estado emitió un acto arbitrario en mi contra y estuve preso 20 años. Y al final me dijeron que, pues, usted disculpe, si era inocente. Y eso se atribuye a una autoridad. ¿No tengo derecho a ser indemnizado? Claro que tengo derecho a ser indemnizado, pero nadie lo hace. Ok. Resulta que la autoridad me suspendió el ejercicio de mi pollería, porque yo tenía una pollería, y resulta que, pues, me llevé un litigio de 6, 7, 8 meses, quizá de un año, y al final demostré que sí tenía mis permisos, que no hice nada ilegal, que no tenían por qué, y la cerraron. Ah, ok, ya lo demostré, abra por favor su pollería, la verdad es que usted tiene toda la razón. Ok, y todas las rentas que tuve que pagar, y todo lo que perdí al no haberlo abierto, y todo lo que se pudrió ahí dentro, porque luego no te dejan sacar absolutamente nada, ¿qué? No, nada. ¿Cómo que no? Ahí es donde viene la temática de la indemnización. Por eso es que desde la perspectiva legalista el Estado nunca va a crecer y nunca va a avanzar, porque el Estado legalista se crea para darle la vuelta al reconocimiento de los derechos. Tiene su origen en el ámbito francés, en forma posterior a la Revolución Francesa, cuando los revolucionarios franceses lucharon por sus derechos y se les reconocieron sus derechos, los nobles dijeron, sí, pero en los términos y condiciones que diga la ley. Entonces, esto lo heredamos astutamente para no responder y para no proteger los derechos y las libertades de múltiples ciudadanos, de múltiples personas, de múltiples seres en nuestro país. Pero al día de hoy es absurdo que en las facultades de derecho sigamos rindiéndole culto al legalismo, cuando sabemos que prácticamente somos la nación que dio origen, por así decirlo, porque aquí nació Manuel Crescencio Rejón García y Alcalá, que es el padre del proceso de amparo. Don Manuel Crescencio, desde 1840-42, tenía muy clara la idea de que las leyes no podían ser tajantes y determinantes, ni sinónimo de justicia, ni la última palabra del Estado. Para don Manuel Crescencio Rejón García y Alcalá, ¿no? Las leyes eran un referente también, podríamos decirlo así. Y por eso él, cuando lanza la Constitución de Yucatán, tratando de separarse del Estado centralista y revivificando la llama del federalismo, crea el amparo. Señores, es cuestión nada más de regresar a los orígenes comunes, al sentido común de lo que sí nos beneficia y de lo que nos perjudica al día de hoy. Por eso es que el legalismo tenemos que erradicarlo y verlo o darle el lugar que realmente le corresponde, que es un simple referente. La ley viene a tratar de ayudar, pero no siempre lo logra. Ejemplos abundan. Por ejemplo, cuando se decía que el viudo no tenía derecho a la pensión, que solamente tenía derecho a la pensión la viuda del hombre trabajador. Pero si el hombre era viudo de una mujer y esa mujer era trabajadora, por ejemplo, que esa mujer haya sido ministra de la Suprema Corte, que esa mujer haya sido gobernadora de algún estado, no, el varón no tenía derecho a la pensión. Eso lo decía la ley. Evidentemente esa ley fue expulsada, fue declarada inconstitucional, fue interpretada de manera armónica en el peor de los casos para reconocer el derecho al varón, porque había igualdad entre el varón y la mujer. Al final de cuentas, la pensión depende de que hayas o no hayas trabajado y de que hayas o no hayas cotizado las cantidades que correspondan para que alguien pueda exigir la pensión por viudez. Entonces, son temas en donde ya vemos que las leyes les tenemos que dar el apartado que corresponde y tenemos que comenzar a enfocarnos en pensar el cómo vamos a operar nuestros derechos frente a quienes lo violentan y cómo vamos nosotros a lograr que quienes lo violenten lo dejen de hacer precisamente porque hay una indemnización de por medio. Casos de indemnización hay bastantes. En México son muy pocos los abogados que han logrado defender el derecho a la indemnización frente a una arbitrariedad del Estado y han logrado el cobro de cantidades bastante buenas. Ahí está el caso de unos indígenas que fueron sancionados sin traductor y con múltiples violaciones al procedimiento, que cuando los abogados ejercieron su derecho a la indemnización, lograron
cantidades sorprendentes de pago que tenía que hacer el Estado a estas personas por haberles afectado la vida. Otro, la temática de los propios policías federales, que como ustedes saben fue un caso bastante trascendental porque la nación no les quería reconocer su derecho a la indemnización, quería darles una liquidación. Pregúntense ustedes, ¿cómo un Estado puede hacerle caso a un asesor, vaya usted a imaginarse quién, que le dijo, puedes desaparecer la policía, puedes violentar la Constitución y además darles una liquidación y no una indemnización? Por supuesto, se litigó, se luchó, ¿no? Y se logró hacerlos entrar en razón y que se dieran cuenta que la Constitución no podía violentarse y que les correspondía una indemnización y no una liquidación. Y así sucesivamente podemos ir avanzando en la temática de la indemnización. Ya basta de que los pobres no puedan defenderse. Una gente humilde que tiene toda la razón no puede defenderse porque defenderse implica contratar a un abogado que no tiene para pagar. Y para el abogado llevar el caso de esa persona implica invertir 1 o 2 años de su tiempo. Y al final sabe que va a lograr que se diga que esa persona humilde tenía la razón, pero no va a pasar de ahí. Cosa contraria a lo que ocurre en los Estados Unidos de Norteamérica, en donde agarras todos los casos habidos y por haber y demandas al Estado cuando tienen la culpa. Y entonces no te termina pagando el cliente, te termina pagando el Estado. Y prácticamente el cliente se lleva una parte, la parte que le corresponde por haber sido el agraviado principal, y el abogado la parte que le corresponde por haber ejercido justamente su profesión en defensa de los intereses de su cliente. Eso es lo que al día de hoy le hace falta a México. Cambiar la perspectiva del litigio con el propósito de que el Estado comience a ponerse las pilas. Si nosotros seguimos litigando a la usanza del Estado legal, realmente la trascendencia no es mucha. Por ejemplo, ¿qué pasa con los incidentes de daños y perjuicios o de pago de costas, gastos y costas en materia civil? Muy pocas veces se promueve. ¿Por qué? Porque existe una idea de que no hay que condenar a eso. ¿Pero cómo no hay que condenar a eso? Y si condenan a eso, luego espera que te paguen. Pues es dificilísimo que te paguen. Es más, a veces ni siquiera te pagan. Pero vuelvo al punto. ¿Por qué? Porque el sistema está diseñado de tal forma que es difícil poder pagar. Ah, pero si le debes a Hacienda, ahí sí terminas pagando y si no te vas preso. Ah, ok. Bueno, pues entonces esas reglas son las que tendríamos que buscar estandarizar para que entonces, de la misma manera en que si no pagas un impuesto tienes problemas bastante complejos, lo mismo ocurra cuando no quieras pagar los daños y perjuicios que le ocasionaste a una persona que tuvo que defenderse de manera innecesaria porque la demanda que le hiciste era totalmente infundada o bien porque emitiste un acto, una norma, una omisión que le generó un perjuicio. Al día de hoy, nada de eso hay. Y si andar, el detalle es que te llevarías muchísimos más años, es muy difícil que se logre, y en tercer lugar, tal parece que esa culpa te corresponde a ti. Y no es cierto. Creo que como abogados tenemos que comenzar a rediseñar, creo que tenemos que comenzar a proponer tesis de licenciatura, de maestría, inclusive de doctorado, del cómo podemos comenzar a ajustar nuestro sistema jurídico para que entonces la temática del litigio y la temática de la violación a derechos humanos sea realmente seria y se evite que se siga haciendo de manera sistemática sin que tenga una repercusión económica. Yo creo que ya tenemos que hacer, ya pasamos la etapa de las disculpas y ahorita ya no podemos seguir aceptando disculpas cuando irrumpen en un domicilio, se llevan a una persona, la meten presa 15 años, después la sueltan y resulta que no era y le piden unas disculpas. No, ya basta de disculpas, ya basta de la cara amable de la ayuda aparente. Yo creo que al día de hoy lo que tenemos que hacer es comenzar a reestructurar y a replantear el sistema jurídico normativo de nuestro país con el propósito de que las violaciones a derechos humanos sean tratadas con la seriedad que ameriten y que el derecho a la indemnización sea una realidad. El derecho a la indemnización es una contraprestación para cada una de las violaciones a derechos humanos que una autoridad o un particular ejerza contra determinada persona, inclusive del medio ambiente. Es urgente que lo tengamos nosotros presente.
casos, más casos, hay muchísimos más casos que pudiera yo señalar, claro, no los suficientes como para que se sensibilicen los estudiantes, para que se sensibilicen los profesores, para que se sensibilicen las instancias a las que les corresponde la protección de derechos humanos, evidentemente, pero de que hay casos, hay casos. Lo que tenemos que hacer es profundizar en ellos y ahora sí, comenzar a demandar los daños y perjuicios para que se pague la indemnización que corresponda. En COVID vamos a tener un caso interesantísimo, por ahí tengo entendido que hay algunos grupos que están tratando de demandar. Yo creo que lo tendrían que hacer, yo creo que tendrían que explorar esa alternativa y el mensaje sería, si te toca una responsabilidad de Estado, tienes que hablar oportunamente y tienes que avisar a la gente. Por ejemplo, ha habido casos en los que no avisan respecto de que viene un huracán, respecto de que se va a rebosar una presa y no avisan. Y de repente la presa se rebosa y se mueren 100, 300, 400 personas. ¿Ustedes creen que ahí no hay responsabilidad del Estado? Claro que hay responsabilidad del Estado porque ellos son los que deben de estar pendientes de eso para evitar catástrofes. O que de repente saben que va a haber cualquier fenómeno o cualquier circunstancia y no avisan a tiempo y hay un herido o hay varios heridos o hay varios afectados por esa situación, evidentemente incurre en responsabilidad de la persona. Imagínense que se está quemando una fábrica y al lado están en clases un jardín de niños y no dices nada. Espérate, pero vas a incurrir en responsabilidad, evidentemente. Ah, no, es que él se dedicó a pagar y pues no se le ocurrió ni preguntar ni saber que había a la vuelta. No, eso es responsabilidad de ellos. Inmediatamente llegan a apagar el fuego, pero tienen que dar el rondín y tienen que ver qué hay alrededor, porque si alrededor hay una gasolinera, si alrededor hay una empresa que vende gas, o si alrededor hay un jardín de niños o una escuela primaria o una universidad, tienen que ir a avisarle y tienen que evacuarlos. Pero el tema aquí es que hay demasiada inconsciencia. Yo cumplo mi trabajo, yo cumplo órdenes, a mí no me importa, yo no tengo la obligación. No, claro que la tienen. Es un tema de sentido común. Entonces, si ya sabemos de qué se trata, lo menos que podemos hacer nosotros es buscar la contraprestación. Violentaste un derecho humano, ¿sí? Eres copartícipe en la restitución económica de la violación que ocasionaste. Indígenas que quieren entrar a un bar. Eso pasó en Ciudad Juárez. Quisieron entrar a un bar muy famoso y no los dejaron entrar. Los corrieron porque eran indígenas. Presentaron una queja, promovieron amparo y obviamente se armó un borlote. ¿Y qué pasó? Pues bueno, se disculpó el bar y ya no les prohibió el acceso. Ok, pero no hubo multa. No hubo multa, no hubo indemnización, no hubo nada. Oiga, cuando menos les hubieran dado una cena gratis, cuando menos si les hubieran regalado una botella, ¿no? De compensación. No hay nada. O sea, puedes discriminar, puedes violentar derechos humanos y no pasa nada. Y si pasa, entonces discúlpate, no pasa nada. Nada más porque le digas que te disculpes, se acabó. No, señores, yo creo que ya tenemos que tomar en serio la temática de los derechos y las libertades, analizar esos dos paradigmas de Estado, el legal y el constitucional, y tratar de ejercer el constitucional no desde una perspectiva legal constitucional, porque ahora lo que tratan de hacer es que trasladan todo lo legalista a lo constitucional y le ponen nada más NAL al final para que sea todo constitucional, ¿no? Bueno, en fin, o sea, lo legal constitucional o la constitución legal, pero al final de cuentas sigue siendo lo mismo en detrimento de nuestros derechos y nuestras libertades. Por eso creo que la teoría o lo sustantivo que debe de haber en el ámbito de lo constitucional debe ser la teoría dignocentrista. Esto es aquella que nos permita alejarnos de cualquier convicción política o de cualquier convicción religiosa con el propósito de atender las necesidades de progreso que presentan las personas. Las necesidades de estabilidad, de paz y de progreso económico, educacional, de cualquier índole, desde una perspectiva al centro, desde una perspectiva en donde sea el propio ser humano por quien debamos de movernos, no convencionerismos, no que la gente sea convenenciera y entonces cuando estoy en la izquierda, pues estoy en la izquierda, cuando estoy en la derecha, pues porque me conviene la derecha, y si no, pues me quedo aquí viéndolos a todos. No, señores. La temática es comenzar a actuar en favor del progreso, porque nadie quiere progresa, en favor de la paz, porque nadie quiere guerra, ¿sí? Pero sin estar con los pleitos
de la izquierda y de la derecha, y de los convenencieros que se van a la derecha o se van a la izquierda cuando les conviene. No. Creo que tenemos que comenzar a ser bastante objetivos. Y así como logramos, en cierta forma, la tolerancia hacia la existencia de múltiples religiones, tenemos que comenzar a generar no solamente la fijación y el enfoque de estudio en tendencias que nos permitan progreso, sino también en todos aquellos dogmas que a su vez posibiliten el ejercicio efectivo de nuestros derechos y de nuestras libertades. Si mal no vi, creo que ya hicieron por ahí algunas preguntas. No sé cuánto tiempo lleve yo ahorita hablando de este tema, no sé cuánto tiempo me quede. Me gustaría saberlo para saber si puedo tocar algún otro punto o de paso comenzar a responder preguntas. Doctor, pues usted cuenta con un máximo de hora 30 aproximadamente, y ahí más bien depende del tiempo que usted nos quiera conceder, para también contestar algunas preguntas que ya aparecen efectivamente aquí por el chat. ¿Cuánto tiempo llevamos ahorita? Lleva usted ahorita 53 minutos. Perfecto, entonces nos quedan aproximadamente unos 35, 37 minutos para comenzar a ver el tema de las preguntas, ¿no es así? Sí, así es, maestro. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, voy a recapitular un poquito con la temática Estado legal, Estado constitucional, teoría ignocentrista, derecho a la indemnización. Desde la perspectiva del Estado legalista, la Constitución es cúspide. Acuérdense, nos enseñaron de que la Constitución es la cúspide, que por encima de la Constitución no hay nada. Bueno, desde la perspectiva constitucional o desde la perspectiva dignocentrista, para mí la Constitución no es la cúspide, sino que es la base. Sobre la Constitución podemos construir todo aquello que no la destruya. Al ser la base de la Constitución, nosotros podemos seguir ampliando su espectro base, por así decirlo, e inclusive fortificando sus cimientos. ¿Para qué? Para que podamos sobre ella edificar todo aquello que la haga más eficiente, para edificar sobre de ella todo lo que nos beneficie. Entonces, primer cambio, pues desde mi particular punto de vista, es que la Constitución deja de ser cúspide para convertirse en base. El principio de supremacía constitucional, que es como se denomina técnicamente a la idea de la Constitución como cúspide, pues prácticamente tiene un inicio en Estados Unidos de Norteamérica, porque no podemos olvidar que fueron los norteamericanos quienes crearon el Estado federal, quienes crearon el presidencialismo y quienes adicionalmente le dieron a la Constitución ese estandarte supremo que lo hace o que la hizo estar en la cúspide del marco jurídico normativo. Y tiene un origen en cierta forma histórico, político, incluso hasta social, de lo que realmente estaba ocurriendo en los Estados Unidos de Norteamérica cuando se crea la Constitución. ¿Qué fue? La idea de Constitución como norma suprema, como norma cúspide, era invalidar cualquier tipo de tratado internacional o cualquier tipo de ley que viniera del extranjero. ¿Por qué? Porque ellos se estaban independizando de la corona inglesa. Ellos se independizan de la corona inglesa y el primer mensaje que mandan es: aquí solo va la Constitución, es el orden supremo. Y después de copia el sistema presidencial, copia el sistema judicial y copia el principio de supremacía constitucional. El 133 constitucional prácticamente es una réplica de la Constitución norteamericana. Que no nos espante, no pasa nada. Nosotros tenemos todo el derecho a copiar lo que resulta. Tenemos el derecho inclusive a pagar menos, ¿no? Entonces, si alguien vende más barato y es lo mismo, pues te lo compras a él. Tienes ese derecho. Y si alguien tiene una idea brillante, tienes el derecho también, citando créditos para que no sea plagio, ¿sí?, de tomarla.
pagar inclusive hasta los derechos que correspondan con el propósito de beneficiarse con esa idea. Y hay ideas que de plano no necesitas pagar ningún tipo de derecho, sino simple y llanamente tomarla, ¿no? Como la rueda, que es redonda desde hace mucho tiempo y cualquiera que haga un invento y ponga llantas redondas no va a tener que pagar absolutamente nada. Y es una idea universal. Algo así sucedió con la temática del federalismo, con la temática del presidencialismo y con la temática de la supremacía constitucional. Entonces México la toma porque copia muchas cosas de Estados Unidos, incluso jóvenes, copia de manera errónea el nombre de la Corte norteamericana. Porque cuando uno traduce del inglés al español, ¿cómo se traduce the white horse, el caballo blanco? ¿Se traduce el blanco caballo o decimos el caballo blanco? Decimos el caballo blanco. Pero en inglés se escribe the white horse, no se escribe the horse white, se escribe the white horse. Ok, y entonces en México, como les llegó un documento de la Constitución norteamericana mal traducido, y ellos se fueron con la finta en muchas cosas, ¿qué pasó? Copiaron el nombre de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque se llama Supreme Court of Justice. ¿Y cómo le pondrán ustedes en español? ¿Le pondrían ustedes en español Suprema Corte de Justicia o le pondrían Corte Suprema de Justicia? Entonces, desde ahí nos damos cuenta que hicimos una copia, una mala copia del sistema constitucional que muchas veces ni siquiera operaba de manera semejante. En los Estados Unidos de Norteamérica, el constitucionalismo operó de manera diferente a los Estados Unidos mexicanos. Es más, hasta el nombre copiamos de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo se llama México? Estados Unidos mexicanos. ¿Cómo se llaman los Estados Unidos de Norteamérica? Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Entonces, que no nos dé pena, que no nos sorprenda, bueno, tenemos derecho a copiar lo que creemos que va bien. El detalle es que copiamos la idea de supremacía, ok, lo acepto. Estábamos también nosotros en una temática de independencia que logramos que se consumara en 1824. Después de 1810, que fue el levantamiento armado de Dolores, entre otras cosas, ¿no? Pero como ustedes saben, se consuma con la entrada del ejército trigarante, al frente de Agustín de Iturbide, y fue la primera constitución, la de 1824. Ok. Y tomamos la idea porque nos pareció buena idea, porque no íbamos a aceptar de repente que una ordenanza española nos viniera a quitar la independencia que acabábamos de lograr. ¿Se entiende? Pero al día de hoy, ¿se entiende que exista la supremacía constitucional? Yo creo que al día de hoy no, porque ya la Constitución comparte. Inclusive puede ser sustento de algo que le caiga encima, siempre y cuando eso beneficie. Un ejemplo son los tratados internacionales. Los tratados internacionales no son derecho interno, son derecho de fuente externa. Se convierten en derecho en nuestro país, pero vienen de fuente externa. Se crean en otro ente internacional, por motivo de otros países o por motivo de órganos internacionales que se dedican a cierta temática del tratado. Y cuando México los firma, en automático les empieza a chocar la idea, porque dicen, entonces el tratado internacional está por encima de la Constitución, y dicen, no, porque la Constitución es suprema, no, porque por encima de la Constitución no hay nada, no, y no es cierto, simplemente están malinterpretando la época. En una época el principio de supremacía constitucional, pues sí, estuvo vigente y fue muy valioso y quizá nos ayudó, pero en esta era, el principio de supremacía constitucional nos está impidiendo progresar en el ámbito protector de los derechos y las libertades. ¿Por qué razón? Ustedes ya conocen la jurisprudencia de la Corte, donde dice que los tratados internacionales solamente van a poder estar al mismo nivel que la Constitución siempre y cuando no la contravengan. Eso es una tontería. No puede contravenir un tratado internacional a la Constitución porque en 1961 se expedió el Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados y México lo ratificó, y el Convenio sobre el derecho de los tratados específicamente dice que cuando existe una contradicción entre el derecho interno y el derecho externo, lo que debe de prevalecer es el derecho externo. Entonces, ¿de dónde saca nuestra Suprema Corte de Justicia que si llega a haber una contradicción, va a preferirse el derecho interno? No puede ser, es una locura. Ahora, ¿qué ventajas tenemos con respecto a las instancias externas?
es lo que tenemos que hacer nosotros, pero a nivel interno. Que si México le da la razón a un derecho interno frente a un derecho externo, es un derecho de fuente internacional, un tratado internacional, aludiendo que debe de aplicar la Constitución, lo único que va a ocasionar es que los afectados vayan a una instancia internacional o interamericana y entonces condenen al país. Pero no solamente lo van a condenar a que escuche y a que un tratado internacional dice, sino que lo van a condenar al pago de una indemnización para los afectados. Y es ahí donde yo digo, ¿para qué esperarnos a tanto? Tenemos que comenzar a entrar a la temática de la indemnización desde el punto de vista municipal, desde el punto de vista estatal y desde el punto de vista federal. Urge que comencemos a litigar el derecho a la indemnización a través de las violaciones a derechos humanos. Que las violaciones a derechos humanos no queden nada más en una disculpa pública, no queden nada más en la revocación de un acto, sino que se restituyan, ¿sí?, a través de la indemnización, todos los gastos y todos los perjuicios que se le hayan ocasionado a esa persona que tuvo la necesidad de contratar un abogado, que tuvo la necesidad de defenderse ante un acto arbitrario del Estado. No hay mejor sanción que esa. Y no hay mejor posibilidad de evitar que se sigan violentando los derechos humanos si es que no se restablece y se replantea la sistemática para poder, en un momento dado, garantizar el derecho a la indemnización de todos aquellos que resulten agraviados por autoridades arbitrarias. Nuestro sistema se basa en un orden jurídico nacional, principalmente, y también en un orden jurídico de fuente externa. Esto es, nuestro país tiene todo el sistema normativo que se integra por la Constitución, por las leyes federales, por las leyes generales, por las leyes estatales y por los bandos de gobierno u ordenanzas municipales. Muy bien, pero también existe paralelamente otro sistema de fuente internacional que está integrado con múltiples tratados internacionales. Y esos tratados internacionales también son derecho vigente en nuestro país. Sin embargo, y hago nada más un comentario al margen, algunos denominan que ese control que se realiza de un acto, de una norma o de un acto, una norma, una omisión, a través de lo contenido en un tratado internacional se le debe de denominar control convencional. Sin embargo, al margen nada más, porque todo esto lo trato en mi libro de retos constitucionales, es donde hago prácticamente un replanteamiento en cuanto a cómo tienen que denominarse ciertas instituciones, en cuanto a dónde tienen que estar conforme al nuevo paradigma y hacia dónde me imagino yo que vamos o tendríamos que ir. Entonces, le denominan control convencional y ahí hago una crítica constructiva, evidentemente, en donde digo que el control convencional no existe en México. Lo único que puede existir en México es un control constitucional. ¿Por qué razón? Porque cuando los tratados internacionales se ratifican conforme al artículo 133 constitucional y su ley reglamentaria, ¿qué pasan a formar? Les pregunto. Pasan a formar derecho municipal, derecho estatal, derecho federal o derecho constitucional. Evidentemente pasan a formar derecho constitucional. Entonces no podremos hablar del control tratacional, sino del control constitucional. Evidentemente no podemos hablar del control convencional, porque sería tan absurdo como hablar del control tratacional. Porque acuérdense que el convenio, el tratado o el acuerdo, como tú lo denomines, al final es un tratado internacional. O sea, la denominación no importa. Lo que realmente importa es que se haya ratificado conforme al 133. Una vez que se ratifica conforme al 133 constitucional, en automático es derecho de fuente internacional. Pero ese derecho de fuente internacional no es municipal, no es estatal, no es federal, sino constitucional. Entonces, cuando haces tú el control, lo haces conforme a un derecho de índole constitucional. Entonces, el control constitucional es lo que realmente debe de prevalecer. El control convencional no existe, no tendría por qué existir, porque entonces hablaríamos del control tratacional o del control acuerdacional. Sería tan absurdo como eso. Ah, pero como se oye bonito, control convencional, todos se fueron de boca, todos hablan del control convencional, pero en realidad el control convencional no existe.
El control es constitucional. Desde esa perspectiva, cuando nosotros estudiemos la posibilidad de replantear el sistema para que las violaciones a los derechos humanos puedan ser sancionadas desde una perspectiva económica, esto es, desde la perspectiva de la indemnización, pues podamos nosotros hacer uso de estos instrumentos internacionales que muy bien han sido tratados y han sido escuchados y han sido fundamentados o utilizados como fundamento en sentencias internacionales con el propósito de que la indemnización se logre, con el propósito de que la condena no sea nada más a una disculpa pública, ¿cómo diríamos? A un juramento de no volver a hacerlo, en fin, etcétera, etcétera, sino que adicionalmente a todo eso se pueda indemnizar al afectado. Importantísimo que se pueda indemnizar al afectado. ¿Por qué? Si no aceptamos la indemnización del afectado, entonces ¿de qué sirve litigar? Seguimos litigando para que una autoridad terca, para que una autoridad arbitraria siga en un momento dado haciendo de las suyas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no le cuesta nada. ¿Qué más puede pasar? Que le digan que no lo vuelva a hacer. Ok, ¿y el daño que generó? No, ahí no pasa nada, ahí no me interesa. No, tiene que comenzar a interesar, para que así las autoridades vayan pensándolo dos veces y nuestro Estado de Derecho se respete de mejor manera. Porque acuérdense, ¿por qué ustedes no se estacionan en doble fila en el centro? ¿Por qué ustedes no dejan su carro estacionado en medio de la calle en el centro a plenas 12 del día o apenas 3 de la tarde? ¿Por qué no lo hacen? Porque lleva una grúa, se lo llevan al corralón y luego tienen que pagar. Por eso no lo hacen. Ah, pero ¿qué pasa? Sí pueden discriminar y ahí sí no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque no pasa nada, porque nadie te cobra nada y porque si te dicen que hiciste mal, pues solamente te van a decir, pide una disculpa o no lo vuelvas a hacer. Entonces es tristísimo. Vuelvo a la analogía verdaderamente absurda, ¿no? En México se respeta más una regla de tránsito que un derecho humano. Entonces, me gustaría ahora sí dar paso a la temática de las preguntas para que no solamente sea una cuestión de que yo responda a sus preguntas, que seguramente hay, sino también para que puedan dialogar conmigo si es que alguien quiere hacerme algún tipo de pregunta totalmente en vivo y que yo la conteste en este momento sin problema alguno. ¿Estaríamos en posibilidades de ignorar esa parte? Claro que sí, doctor. Nada más le comento, desafortunadamente por el tipo de licencia que tenemos, no nos es posible habilitar los micrófonos. Sin embargo, desde el principio hicimos la invitación a los participantes de que pudieran formular las preguntas y créanme que han sido vastos los participantes también en formular alguna. De hecho, yo también por ahí le tengo algún comentario, pero no quiero abusar de que yo soy la que estoy moderando la sección de preguntas. Yo dejaré la mía hacia No se preocupe, diga usted que la preguntó un estudiante y ya con eso. Ok, bueno, la primera pregunta la tenemos por parte de Manuel Flores y nos dice así: doctor, si bien esta propuesta de indemnización sería un avance enorme en nuestro sistema legal mexicano, pero en la práctica puede ser aprovechado fácilmente para el reparo de daños a personas que, pues bueno, puede que no sean las más adecuadas, sin darnos algún ejemplo, dice, sin ánimo de ser discriminatorio a nadie. Dice, así que mi pregunta es la siguiente: ¿cuáles podrían, ser los lineamientos o requisitos para que se pudiera ser válida esta indemnización? Es muy buena pregunta. Yo creo que es una preocupación bastante noble, bastante importante. A mí también me preocupa. Pero, ¿saben algo? No, el problema que tenemos en México es que por lo regular a las ideas que podrían en un momento dado generar un cambio, se le buscan aristas que quizás ni se presenten, ¿no? Yo creo que como abogados tenemos que partir de la idea de que es una buena idea, la voy a usar y si se presenta un problema en el camino, veré cómo lo soluciono. Entonces, esos problemas de que la gente quiera abusar, pues se van a presentar porque es la misma temática del amparo. En el origen, ustedes pudieron haber dicho, ¿y qué pasa si promueven el amparo nada más con el propósito de entorpecer los procedimientos, de alargarlos más y los promueven sin tener razón? ¿Qué pasa en la práctica? Sí
Pero, ¿qué sucede? Que ya los jueces de distrito tienen tanto colmillo que se dan cuenta cuando los amparos son así e inmediatamente los sobreseen, inmediatamente a veces ni admiten la demanda o a veces resuelven de inmediato y les dicen que no tienen la razón. Entonces, sí es importante su preocupación, pero creo que podemos nosotros, en algún punto, haciendo un análisis casuístico, por ejemplo, la expedición de la factura, la acreditación de los daños ocasionados que son reales, porque los tienes documentados. Al final de cuentas, las cuestiones económicas no se pueden falsificar, por así decirlo, ¿verdad? Sí puedes ir a comprar una nota, pero también si la autoridad pide informes y ve que la nota es falsa, vas a tener un problema gravísimo. Entonces, tampoco vas y haces un cheque falso y te presentas al banco y dices, vengo por 5 millones y te los dan. No es cierto. Porque si es así, inclusive hasta los cheques les podrías ver tú problema. Imagínate al banco la grandiosa idea de generar cheques para que la gente no tenga su dinero guardado en el cajón. Y alguno va a decir, oye, si agarran tu chequera y ponen tu firma y van al banco y sacan tu dinero, y tienes razón, entonces ¿sabes qué? Vamos a evitar la idea de los cheques. No es cierto, los cheques siguen funcionando. Que sí, algunos de repente abusan de eso y hay un problemón, sí, sí, cierto, pero hay muchos filtros. Entonces la idea de la indemnización, coincido, tenemos que hacer que esos filtros funcionen. ¿Cuáles serían? Bueno, sería cuestión de replantearlo, de hacer el estudio, de ver cuáles han sido las experiencias en otros países del mundo y con eso comenzar a generar lineamientos específicos para evitar que las personas abusen de ese derecho. Pero de entrada, no podríamos nosotros decir que por ese riesgo que existe en que alguien falsifique la firma o se robe la chequera y vaya al banco y saque todo el dinero, se acaben los cheques. No podemos nosotros decir que por el riesgo que existe en que algunas personas hagan mal uso del derecho a la indemnización, tengamos que cancelarlo. No, al contrario. Yo creo que es al revés. Tendríamos que aceptar la posibilidad de incluirlo e ir preocupándonos porque la gente no abuse de eso. ¿Cómo? Pues con los análisis objetivos y con el establecimiento de hipótesis lo suficientemente claras para que eso no ocurra, ¿verdad? Porque si no, imagínense, también tendríamos que desechar la idea de la cárcel, porque ¿qué tal si se mete preso un inocente? Es que alguien puede mentir en la denuncia, es que alguien puede falsificar testigos, es que alguien puede ser inocente y lo pueden meter preso. Pues sí, lo sabemos, hay casos, está documentado, pero eso no puede decirnos evitemos la cárcel y ya la cárcel no se va a dar para nadie, porque ¿qué tal si metemos presos inocentes? Abusados con eso. Siempre buscamos el cómo no en vez de buscar el cómo sí. En este momento lo que tenemos que hacer es buscar el cómo sí a la indemnización, al replanteamiento del sistema jurídico para efecto de que las violaciones a derechos humanos no queden nada más en el ámbito de una disculpa. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Concepción Rivera nos hace también una pregunta muy sencilla pero muy interesante. Buenas tardes. ¿La indemnización también podría aplicar en desaparición forzada? Se cortó la comunicación, pero creo que la pregunta es si la indemnización podría proceder en temas de desaparición forzada. Así es, doctor. Sí, por supuesto que sí, cuanti más en ese caso. Porque imagínense, desaparición forzada, ¿a quién se le atribuye? Por lo regular al Estado. Si el Estado resulta ser responsable de esa desaparición forzada, pues evidentemente habrá que indemnizar. Por ejemplo, si era un joven de 20 años que estaba estudiando Derecho, hacer un cálculo de cuánto es lo que un egresado de la licenciatura de Derecho por un periodo de vida de 50 años hubiera ganado y no pudo ya ganarlo porque lo desaparecieron de manera forzada y eso impactó en su proyecto de vida. Entonces, inmediatamente se hacen los cálculos, sale una determinada cantidad y esa cantidad se le tiene que dar a sus familiares o a sus, si ya era casado, a su esposa, si ya tenía hijos, pues a los hijos, etcétera, ¿no? Pero ese dinero, ese tipo de cuestiones se puede en un momento dado cuantificar. Por ejemplo, también puede ser que en algún punto una persona desaparecida sea un empresario. Ok, ¿y cuántos eran sus ingresos anuales? Pues sus ingresos anuales comprobables eran de 300,000 pesos. Ok, ¿y cuánto iba a ser su vida activa originalmente? No, pues que tenía 45 años, le quedaban 25 años efectivos. Ok, esos ingresos mensuales por 25 años, más intereses, más esto, más lo otro, da tal cantidad. Bueno, pues eso es lo que se tiene que restituir. Y eso nada más es yéndome a una de las modalidades de la indemnización, porque también pueden haber otras. Por ejemplo,
qué perdieron durante ese tiempo, porque puede ser que él haya tenido una hipoteca y gracias a eso no solamente haya perdido sus ingresos, sino que adicionalmente haya perdido la hipoteca, los bienes grabados, los préstamos, terrenos, en fin, un montón de cosas porque ya no apareció. Entonces, por eso les digo que es importantísimo que la gente tome en consideración el derecho a la indemnización y no lo deje pasar como cualquier cosa que lo ven de lejos y lo ven como algo inmaterializable. No, depende de los estudiantes de derecho, depende de los profesores, depende de los abogados, el que comencemos a hacer una sinergia para poder lograr que nuestro sistema comience a tener un mejor auge en esa temática. ¿Quién más? En el siguiente comentario, alguien menciona, bueno, ahí no es una pregunta, es nada más un comentario, y apareció justamente cuando usted hizo referencia al tema de la discriminación que sufrieron personas indígenas. Dice, soy estudiante de Derecho, esto es discriminación, pero también es agresión a las personas referente al comentario de los indígenas. Y después tenemos otro comentario de Max. Sí, claro, es agresivo. En cualquiera de los dos puntos, el tema de no haberlos dejado entrar porque son indígenas, el hecho de no haberles dado la posibilidad de entrar a un restaurante porque los consideraron inferiores a la gente que iba ahí, pues sí, es un acto discriminatorio, es verdaderamente terrible y pues como esos son los hechos, no podemos cambiarle el nombre. Hay que tener mucho cuidado también con la temática del cambio de nombre o del cambio de circunstancias, porque por ejemplo ahorita pudiera ser que alguien se ofenda porque se les dice indígenas, aunque la ley los reconoce como tal, pero entonces pudiera ser alguien que diga, no les digas indígenas porque es discriminatorio, tienes que decirles personas pertenecientes a pueblos originarios que existían antes de la conquista a la Nueva España, o América, ¿no? Antes de la llegada de Colón. O sea, ya de repente empiezan a rayar en temas que al final no es que uno esté discriminando, sino que al momento en que les dices otra cosa, los discriminas más, porque ya la gente sabe que se lo estás diciendo porque pobrecito no se lo debes de decir, porque si se lo dices lo ofendes, entonces le dices de otra manera, pero como la gente sabe que esa otra manera es porque pobrecito no se lo digas, la discriminación es doble. Por ejemplo, me tocó un caso, a una persona le decían negro, y de repente ya no le decían negro en el trabajo, le decían persona de color, tenía un nombre así extraño, largo, ¿no? Entonces ya todos sus compañeros en el trabajo, cuando se referían a él, le decían, disculpe usted, señor, persona de color, no sé qué cosa, no sé cuál, y era peor de discriminatorio. Entonces el chavo dijo, no, prefiero que me digan negro, ¿sí? A que me estén diciendo de esa manera y todos se burlen peor de mí, porque cuando me dicen negro, nadie ni siquiera se da cuenta, porque así me dicen a mí desde que tengo 5 años. Entonces también ahí hay que tener en cuenta esos temas, ¿no? No solamente la denominación, sino sobre todo el hecho de la intención de la palabra. Por ejemplo, hay personas que en Estados Unidos les ofende que les digan su nacionalidad. Y entonces ellos dicen, no, es que yo prefiero que me llames persona proveniente de países no del todo desarrollados. Sale peor a veces, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿no? Los hechos fueron así. Eran personas indígenas que les rechazaron la entrada a un bar por su condición de indígenas. Entonces, pusieron la queja, hubo la discriminación y en automático, ¿sí? Se dieron las recomendaciones, pero nunca se les indemnizó por la agresión de que fueron parte y tampoco se les indemnizó por la temática de la discriminación. Y yo creo que eso hubiera sido lo mejor, porque esas personas se pudieron defender. Pero ¿qué pasa con los que no se pueden defender? Voy a profundizar un poquito más. Hay antros en donde si eres gordito o gordita, no entras. Si eres chaparrito o chaparrita, no entras. Si eres a modo de ver de los cadeneros, feíto o feíta, que no sé qué sea, para ellos, tampoco entras. Y si no vas vestido de una o de otra forma, tampoco entras. Pues todo eso es discriminación. Pero ¿quién se queja? No se queja nadie. Solamente me tocó conocer un caso de una persona que llegó a uno de los mejores antros de la Ciudad de México, de los de más de moda, los más top, y no la dejaron entrar porque tenía tatuajes. Ella sí se quejó y obviamente se armó un merequetengue
y le exigieron al antro que le admitiera y le pidieron disculpas y todo lo que sea, pero no generó una multa, no generó una situación económica. Yo les preguntaría, vayan a ver si los dejan entrar. No los van a dejar entrar. Y la razón es muy simple. No los van a dejar entrar porque no los consideran del nivel social de las personas que están allá adentro. Y listo. Pero nadie se queja. Y si se quejan, no pasa nada. O sea, al final de cuentas te pidieron una disculpa. Cuando se comiencen a aplicar sanciones, entonces sí va a ser diferente la situación. Porque yo entiendo que no puedas pasar porque no te alcanza para pagar. Pero si te alcanza para pagar y tú no entras porque te consideran chaparrito o chaparrita o gordito o gordita o flaquito o flaquita o feíto o no feíto, pues entonces ya la cosa está bastante fea, ¿no? La cosa está bastante cruel. Eso también aconteció, por ejemplo, en Quintana Roo. En Quintana Roo llegó el momento, hace aproximadamente 15, 20 años, en que ningún mexicano podía entrar a un bar de Quintana Roo porque eran súper caros, porque todo era en dólares y porque solamente dejaban entrar a los gringos. ¿Por qué dejaban entrar a los gringos? Porque eran los que llevaban dinero. Entonces, si veían un gringo o veían un mexicano, pues ¿a quién dejaban pasar primero? Pues al gringo, porque es el que traía los dólares, el que traía dinero, y el mexicano no, porque ese con trabajo y paga la entrada y después se toma 2, 3 cervezas y de ahí no lo mueves y te ocupa un espacio. Así de fuerte. Para ellos así se ve y así es. Entonces, ¿qué pasó? El gobierno comenzó a sancionar a los antros y dijo, estableció una política pública. Todo aquel quintanarroense que llegue con su credencial de lector y diga que ahí vive, le tienen que dar 50% de descuento en todas las entradas, descuento en cuentas y adicionalmente entrada preferencial. Y parece ser que así está funcionando en Quintana Roo, ¿no? Entonces, de que se puede, se puede. Nada más que sí, no hay que caer en excesos. Esto lo digo por lo siguiente. Cuando a un abogado que todavía no es experto en la temática y le toca llevar un caso de violación, le cuesta mucho trabajo redactar los hechos. Y le cuesta mucho trabajo redactar los hechos por el tipo de groserías y por el tipo de acciones que se cometen. Y cuando llega al Ministerio Público, el procurador del Ministerio Público le dice, pues yo aquí no veo elementos. Y no veo elementos porque esto está muy light. Fuerte, pero ha ocurrido. Entonces, muy importante que como abogados nosotros nunca omitamos datos de cómo han sido las circunstancias y que las denominemos tal cual las han dicho y tal cual las han generado. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Tenemos otra en donde un compañero que se identifica como Max Ortega nos pregunta, ¿y entonces qué parámetros se usan en este tipo de contradicciones si el mismo es... No le escuché. ¿Va de nuevo, doctor? ¿Repetir? Sí. Claro. Dice, ¿y entonces qué parámetros se usan en este tipo de contradicciones? Nada. Ok, creo que se me está cortando el audio. Sí, si me lo pudiera usted repetir del principio, si fuera tan amable. Claro que sí. Max Ortega nos dice que, y entonces, ¿qué parámetros se usan en este tipo de contradicciones? Si el mismo Estado dice que siempre será preferida la legislación interna. A ver, nada más entendí entonces no sé si el entonces era una consecuencia de una pregunta o esa es la pregunta. Si llegas a hacer la pregunta desde el entonces, cuando existe contradicción de una ley interna, o sea, del derecho interno con el derecho externo, la Suprema Corte de Justicia dice que debemos de aceptar el derecho interno aún y contradiga el externo. Esa es la visión de la Corte, una visión totalmente errada. Pero la realidad es que cuando México opte por respetar un derecho interno que contraviene un derecho externo, cuando vayan a instancias internacionales, lo que realmente va a prevalecer es el derecho externo. ¿Alguna otra pregunta? Nos dice Manuel Flores, en nuestros códigos penales tenemos las sanciones pecuniarias. ¿Que esto ya en un inicio no se podría considerar una indemnización directa a la víctima? Bueno, dependiendo, porque, por ejemplo, también podemos decir que la multa puede ser una especie de indemnización al Estado por la falta que comete una persona.
Lo agarraron orinando en la vía pública y le cobraron una multa. Bueno, ¿por qué le cobraron la multa? Porque la multa es una especie de indemnización al Estado porque lo estás dañando a través de una acción inmoral o a través de un acto no del todo respetuoso de los monumentos históricos o de cualquier cosa urbana, ¿no? Entonces ahí entra la pena, las sanciones, las multas, las condenas en costas. Sí, es una especie de indemnización. Ahora, la diferencia está en que las indemnizaciones por lo regular son millonarias. Por ejemplo, esos indígenas que no se les dio el traductor adecuado y que se siguió un procedimiento viciado, creo que los condenaron al pago de 43 millones de pesos, aproximadamente, o 143 millones de pesos. Entonces, no hay ni una sanción pecuniaria, ni hay ninguna multa, ni algo que, así por el estilo, que pueda en un momento dado atribuírsele al Estado. Porque además en materia penal estamos hablando de que se trata de ciertas circunstancias atribuibles a una persona, porque la persona responde en lo individual. Pero aquí estamos hablando de que la indemnización va dirigida a una autoridad del Estado o al propio Estado por no haber tomado las medidas idóneas para poder salvaguardar de manera eficiente los derechos y las libertades de una persona. El caso de cuando llegas a un sanatorio público y la persona se muere porque no tuvieron el antiviperino que deben de tener por protocolo, ¿no? Para que una mordedura de serpiente no prive de la vida a un sujeto. Entonces llegas y resulta que el motivo filmado, todo, es que no tenían el antiviperino. ¿Y qué pasó? Pues tampoco lo pidieron. ¿Y por qué murió? Pues porque no se lo aplicaron. Entonces, ¿responsabilidad de quién es? Pues del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado debe haber tenido las condiciones adecuadas para poder atender una emergencia de esa magnitud, ¿no? Y por eso es que también en la temática del COVID es responsable el Estado porque no estaba preparado para atender la circunstancia y ya sabía que era pandemia. Se debió de haber preparado y no lo hizo. Y la mayoría de las personas mueren porque no hay respirador, porque no hay un monitor o porque no hay oxígeno. Y esto tendría que haber porque es una cuestión básica. Es casi como que vayas al hospital y te mueras porque no hay médicos. ¿Y por qué no hay médicos? Porque no los han contratado, no han liberado el presupuesto. ¿Cómo? Sí, no han liberado el presupuesto, no han contratado médicos, entonces todos los que vienen de urgencia se mueren porque no hay médicos. ¿Responsabilidad de quién es? Pues del Estado, porque el Estado no puede, por pretexto de que no se ha liberado el presupuesto, dejar de contratar, dejar de pagar a personas que se encargan de la salud pública, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante que tomemos en consideración esto. Indemnización prácticamente va contra del Estado porque el Estado debió de haber hecho lo que no hizo y generó un perjuicio. ¿Alguna otra pregunta? Efectivamente, yo creo que esto va en relación con el último comentario, es de Francisco Martínez. Dice, buenas tardes, en cuanto a lo que menciona del COVID, en caso de que el personal de salud, por falta de equipo de protección personal que no haya en la institución y llegara a contagiarse de la enfermedad, se le debería de indemnizar. Es correcto, y no lo están haciendo, es la locura. Ahí hay que demandar la indemnización. ¿Por qué? Porque me estoy infectando gracias a que tú no tienes los instrumentos adecuados para protegerme. Se las pongo más fácil. Cuando una persona trabaja en una plataforma petrolera, ¿qué es lo primero que le entrega la empresa petrolera para la cual va a trabajar? Un casco, unos guantes, unas botas, ¿verdad? Y dependiendo de la temporada, ya sea una chamarra o lo que usted quiera. ¿Por qué le da esos elementos? ¿Por qué? Los guantes, pues para que no se queme o para que si le cae algo, pues no sea el daño tan contundente. ¿El casco para qué? Pues para que si cae una pinza, un fierro, lo que sea, igual el daño no sea tan contundente. Y las botas de determinada especificación, ¿para qué? Para que igual si cae un fierro o se tropieza o lo que sea, o pisa un clavo, lo que sea, no le genere un perjuicio. ¿Quién le da esos instrumentos? La empresa. Si de repente hay un accidente de trabajo y resulta que el señor no llevaba el casco, la responsabilidad del patrón es inferior. Si no llevaba los guantes, si no llevaba las botas, la responsabilidad del patrón es inferior. Entonces lo mismo es con los médicos. Si voy a atender un padecimiento que es altamente contagioso, tú me tienes que dotar de los instrumentos que de antemano sé que me van a proteger. No lo hiciste, ¿de quién es la responsabilidad? Lo mismo de la empresa petrolera.
¿Qué pasa? Si el trabajador ingresa a plataforma, no le dan el casco, no le dan las botas, no le dan los guantes, no le dan el overol o lo que usted quiera, no se lo dan. Y le pasa algo, ¿de quién va a ser la responsabilidad? Pues del patrón. Pero ¿qué pasa en México? Pues que no estamos defendiendo los derechos y las libertades como deben de ser. Estamos dormidos, bueno, algunos están dormidos, no están viendo lo que realmente es. Y se están yendo con la finta de un Estado que dice que no tienen ese derecho. Claro que lo tienen. Imagínense, lo contrata una plataforma petrolera en el medio del mar y su trabajo es ser buzo, bajar a soldar los tubos que están a 20, 30 metros de profundidad. Y baja sin tanque de oxígeno y baja sin el equipo adecuado. ¿Qué va a pasar con usted? Pues se va a ahogar, se va a morir. ¿Y la responsabilidad de quién va a ser? Pues del patrón. Entonces, sí, efectivamente está totalmente relacionado con. ¿Alguna otra pregunta? Ahí ya nada más me gustaría brevemente formularle la inquietud que yo tengo y más bien es solicitarle su opinión. ¿Qué opinión le merece, por ejemplo, en el tema de lo que es el componente de sustentabilidad, en donde confluyen en algún momento el derecho humano al desarrollo y el derecho humano al medio ambiente sano, la posibilidad de la indemnización por daño al proyecto de vida? Considerando, por ejemplo, que hay algunas personas que ya como consecuencia de la contaminación a veces les genera limitaciones en la salud que evidentemente los van a marcar por cuanto a su desarrollo y posibilidades por el resto de sus vidas, ya sea en una cuestión de desarrollo humano, biológico, o bien como consecuencia de la destrucción de los ecosistemas en los cuales se desarrolla. Sería un excelente planteamiento. Sería un planteamiento totalmente viable en donde se le demandaría al Estado la indemnización por la afectación del proyecto de vida de esa persona o por la afectación al medio ambiente que haya ocasionado, que a su vez indirectamente le genera un perjuicio a él. Sí, por supuesto. Mira, esto es tan interesante, da para mucho. Por eso digo, es una beta que vale la pena comenzar a labrar más. Si lo han hecho, si hay estudios, pero aún siguen siendo insuficientes. Mire usted, el Estado autorizó en un país determinado la construcción de un parque. El Estado lo autorizó. Entonces ese parque, pues vivan muchas personas, tanto adultos como niños. Y los niños comenzaron a morirse de cáncer. Se estaban muriendo de cáncer, sistemáticamente se estaban muriendo de cáncer. No sé cómo hicieron un análisis y se dieron cuenta que se estaban muriendo de cáncer porque ese parque se autorizó construir sobre una fábrica donde había desechos cancerígenos, desechos que podrían producir cáncer. ¿De quién es la responsabilidad de ahí? Del Estado. ¿Por qué del Estado? Porque el Estado antes de construir un parque lo menos que pudo haber hecho es un análisis de la tierra para descartar que pudiera haber habido algo, ¿no? Y ahí condenaron al Estado y hubo un pago millonario indemnizatorio para todas esas familias que llevaron a sus hijos inocentemente a distraerse y resulta que se enfermaron de cáncer porque el Estado no hizo su trabajo adecuadamente y no descartó que esa tierra no fuera a ocasionarles un perjuicio, ¿no? Vamos a poner el caso de México. En México, en un determinado estado de la República Mexicana, el Estado autorizó la construcción de vivienda en un terreno que había pertenecido a una fábrica de sosa cáustica. ¿Qué pasó? Construyeron las casas se entregaron y algunas personas, dependiendo de dónde vivían, empezaron a tener problemas en la piel de irritación y a algunas de ellas se le comenzaron a caer los pedazos. ¿De quién era la responsabilidad? Directa del Estado por haber autorizado sin haber pedido los estudios adecuados conforme al antecedente del tipo de terreno de que se trataba. Y también como solidario la empresa que construyó y que evidentemente no cumplió con los protocolos adecuados para salvaguardar la integridad y la salud de las personas. No sé si me doy a entender. ¿Qué es lo que ocurre? Que nadie demanda, nadie hace nada. Y es lo que tenemos que hacer para que así el Estado, cuando vaya a autorizar, diga, ¿sabes qué? Aguas. A ver, ¿dónde van a hacer esto? No, pues en qué tal terreno, ¿qué había ahí? No, pues había una empresa, pues hagan los análisis y confírmeme y aclárenme si va a haber o no una afectación a las personas que viven allá.
Entonces ya con ese dictamen yo me avalo y digo, no, es que a mí me dijeron que no. Entonces yo fui engañado. Esta persona que firmó el dictamen y que me dijo que no pasaba y que sí pasó es el responsable, porque yo cumplí. Lo mismo de los médicos, ¿no? Oye, hizo falta el antiviperino y la persona se murió porque no se lo pusiste. Pues sí, no se lo puse porque no había y aquí están mis testigos de que no había. Y me moví para buscarlo y no lo encontré. Pero no es responsabilidad mía, es responsabilidad del Estado. Entonces, obviamente, la responsabilidad quizá se atempere porque igual y le van a llamar al médico, a alguien que tenía encargada la supervisión, en donde le van a decir, oye, si tú te habías dado cuenta que no había antiviperino y que es una de las cosas que tienen que estar ahí, ¿por qué no lo reportaste? Entonces, si lo reportó, pues ya se salvó, pero si no lo reportó, él también va a ser responsable solidario. Aquí la temática es que ya no se estén lavando las manos y que se les sancione y que se indemnice a las personas que hayan violentado la Constitución o los derechos y las libertades y que se indemnice a los agraviados de esa violación a derechos y a libertades. ¿Qué más? ¿Qué otra preguntita por allá? Está cerrado tu micrófono, Violeta. Muchas gracias, Laurita. Dice Manuel Flores, ahora que mencionó la doctora en los daños por parte del medio ambiente, quisiera usar el ejemplo del incidente de cobalto 14 que fue provocado por particulares y el Estado no tenía conocimiento de este hecho. ¿Será posible la indemnización en este caso si se presentara una situación similar hoy en día? Bueno, habría que ver, por ejemplo, el nivel de responsabilidad que tuvo que tener el Estado con respecto a esa violación al medio ambiente por parte de particulares. Acuérdense, aquí no es el tema de a quién vas a demandar. De entrada tú demandas al Estado y demandas a ese particular. Y ellos van a tener que decir, yo cumplí. Y es ahí donde ustedes van a tener que contraargumentar, no cumpliste. ¿Ya? Entonces, obviamente el Estado no lo causó. ¿Sí? Ok, me queda claro que el Estado no lo causó. Pero el Estado, en sus facultades de vigilancia, no debió de haber supervisado constantemente eso para darse cuenta de que si existe alguna filtración, alguna situación, inmediatamente ordenar la evacuación o el acordonamiento o la salvaguarda de ese pedazo de terreno afectado por un derramamiento imprudencial? La respuesta es sí. El detalle es ver si fue o no fue de esa forma. Como no conozco el caso, no podría dar más detalles, pero a grosso modo lo que sí les puedo decir es que es una corresponsabilidad, porque si yo estoy contaminando el manto acuífero y tengo una licencia del Estado para explotar residuos tóxicos, ¿sí? Pero estoy contaminando el manto acuífero, evidentemente yo como particular estoy incurriendo en una responsabilidad, ya sea dolosa o imprudencial, porque también puede ser que no me esté dando cuenta. Pero ¿quién tendría que haberse dado cuenta de eso? Se tuvo que haber dado cuenta el Estado. Si el Estado no se dio cuenta, yo tampoco me di cuenta, pero nos dimos cuenta a partir de la infección o a partir de los daños que ocasionamos en algún tercero, los dos vamos a ser responsables. Al final de cuentas, tanto uno como otro va a tener un grado de responsabilidad 50 y 50 porque el otro tuvo que haber supervisado y si supervisó y no se dio cuenta del derramamiento, pues evidentemente es responsabilidad de él. Ahora, sí hay que checar los periodos, ¿no? ¿Desde cuándo? Y ver si queda dentro de la temporalidad de la vigilancia, porque igual puede ser que haya sido después de que fueron a vigilar y se hayan dado cuenta antes de que toque la otra revisión. Entonces ya lo que habría que cuestionar es si para una empresa altamente tóxica los periodos de revisión deben ser de un año a un año, o deben ser semanales, o deben ser cada tercer día, o deben de ser diarios, ¿no? Pero ese ya es otro tema y sería nada más para efecto de poder determinar el grado de responsabilidad que le corresponde a una o a otra. Muy bien, doctor, pues sin querer abusar del tiempo que amablemente nos ha otorgado, con este comentario daríamos por terminado este evento, no sin antes mencionarle que su charla ha resultado altamente motivadora en el sentido de que nos llama a todos los abogados a ejercer integralmente el derecho, a no ser indolentes por cuanto a las situaciones, a investigar, a conocer sobre los alcances de los actos que a veces normalizamos y que implican como consecuencia la violación de derechos humanos.
Creo que el Estado tiene ante sí un reto enorme y usted nos ha posibilitado el darnos cuenta efectivamente de hasta dónde llegan esos alcances de la responsabilidad del Estado, pero también de la responsabilidad del abogado en instar esos medios para efectivamente tener una protección adecuada de los derechos humanos y de la propia defensa de la Constitución. Por eso entonces, pues nuestro agradecimiento. Y en estos momentos, la maestra Débora Martínez Ordóñez, quien nos está auxiliando por ahí con la parte tecnológica, nos va a ayudar a compartir pantalla para poder mostrar la constancia que ha emitido esta facultad para pues reconocer precisamente su participación. Y esta a la letra menciona la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija, otorga el presente reconocimiento al doctor Enrique Carpizo Aguilar por su participación como ponente en la conferencia El derecho a la indemnización conforme a parámetros pro persona, dictada en la 21 Semana de Derecho y Criminología, Retos y Perspectivas del Desarrollo Profesional, el cual tuvo lugar en la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija, de la UASLP, los días del 30 de noviembre al 4 de diciembre del 2020, ad justitiam per jus, siempre autónoma, por mi patria educaré, y vienen las rúbricas de nuestro señor director, el licenciado Germán Federico Pedrosa Gaitán, y nuestro secretario general, el licenciado J. Guadalupe Salazar García. Quiero reiterarle nuestro agradecimiento y ojalá que lo tengamos más seguido por aquí. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias a ustedes y seguimos en comunicación. Muy buenas noches. Un honor, muchas gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego.